Romanos capítulo 10, versículo 14. Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie. Vamos a leer esos versículos de la palabra del Señor. Vamos a aprender de ellos. Muy bien. Vamos a leer esos versículos. La palabra del Señor dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder presentar el mensaje de su evangelio de la mejor manera posible. Le suplico desde ya que nos dé el favor, la gracia para presentar este texto de la palabra del Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ese es el título del mensaje. Muy bien. Hemos cerrado la semana pasada con el hecho de que Pablo da un mensaje general. En el verso número 13, Pablo ha dicho que no importa si es judío o gentil, pero la salvación se basa en invocar el nombre de Dios. Si usted nota el verso 13, mire lo que dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, lo que está diciendo es que hay que invocar a Dios para ser salvo, es invocar a Jesucristo. Y dijimos que cuando se está refiriendo a Señor, ¿verdad?, se está refiriendo al Señor Jesús, ¿verdad? Eso es algo muy importante de determinar, porque no está diciendo que invoque a Dios, no. El judío y el gentil que quieran accesar a salvación debe de invocar con sus labios el nombre de Jesús, de tal manera que aunque para el judío sea una señal de vergüenza, aunque para el judío sea una señal de persecución, el judío tiene que mencionar con toda su fe que Jesús es el Señor. Y eso lo dejamos claro. Ahora en los versículos 14 en adelante nos vamos a topar con una condición. O sea, sí tienen que invocarlo, pero ahora Pablo se va a preguntar. Bueno, la pregunta que se va a hacer Pablo es: entonces, si hay que invocarlo, ¿quién va a hacer el trabajo de presentarles el evangelio? Esa es la pregunta. ¿Quién va a hacer el trabajo de presentarles el evangelio? ¿Por qué? ¿Cómo van a invocar al Señor si no les han presentado el evangelio? O sea, esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, ese cuestionamiento está en los versículos 14 y 15. Él va a responder a esa pregunta. ¿Quién va a cumplir esa labor de evangelización? ¿Quién va a cumplir esa labor de alcanzar al judío y al gentil para que vengan a los pies de Jesús? Entonces, en el versículo 14 y 15, el apóstol Pablo va a presentar el mecanismo de evangelización, va a presentar la estructura de cómo Dios pretende alcanzar al judío y al gentil. Es decir, nosotros podemos orar todo el día, podemos doblar nuestras rodillas y podemos interceder por los perdidos, pero si no hacemos labor evangelística, no vamos a conseguir nada, porque a través de los versículos 14 y 15 nos damos cuenta que el único mecanismo para alcanzar a los perdidos es la predicación de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Muy bien, entonces veamos estas preguntas. Diga conmigo 4 preguntas. Son 4 preguntas retóricas que tienen un orden de sucesión. Ahora, yo quiero que entienda algo. El orden en que se presentan es un orden al revés. Es decir, lo que va a aprender usted en este momento en el versículo 14 es entender cómo es el proceso de predicación, de presentación del evangelio y cómo es el proceso de aceptación de ese evangelio. Pero para yo no cansarlos, note las palabras clave que les voy a ir dando para que ustedes las marquen con un plumón o con un lapicero. Veamos el verso 14. Ahí estamos hablando del proceso de evangelización. Vea lo que dice el verso 14. ¿Cómo pues
invocarán a aquel en el cual no han creído. Primera palabra clave, creer. Diga conmigo, creer. ¿Cómo van a invocar a alguien los judíos o los gentiles si no han creído en el interior? Ellos no pueden invocar a nadie. Tú no puedes invocar a nadie si no has creído, si no has tenido un proceso de fe en el cual te han expuesto el evangelio. Esa es la primera palabra clave. La segunda palabra clave está en la segunda pregunta retórica. Mire lo que dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Palabra clave, oír. Oír, diga conmigo, oír. Muy bien. Tercera pregunta retórica del verso 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tercera palabra clave, predicación o predicar. Excelente, muy bien. Ok, veamos la última de las 4 preguntas retóricas, 15. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Enviados, diga conmigo, enviados. Muy bien, en orden: creer, oír, predicar y ser enviado. Ahora, note por qué están al revés. Porque el orden correcto es primero enviar al predicador o enviar al mensajero. Segundo, el que es enviado predica la palabra del Señor. Y número 3, escuchan la predicación del mensajero. Y número 4, creen en Cristo. Y si usted quiere, para terminar o cerrar la enseñanza, ¿verdad?, invocan con sus labios al Salvador, si usted lo quiere añadir de esa manera. Volvamos a repetirlo en el orden, ¿verdad?, en cómo sería al revés. Primero se envía, después se predica, después se escucha el mensaje y por último se cree en Cristo. Ahora, el orden en que está puesto es al revés. Lógicamente, lo vuelvo a repetir, es creer, oír, predicar y enviar, ¿verdad?, enviar. Entonces, ¿nos queda claro esa idea? ¿No nos queda claro? Entonces, ¿nos queda claro esa idea? Ok, muy bien. Vamos una por una. Vamos por la primera. Hablemos de la invocación, hablamos de invocar. La palabra invocar en el Nuevo Testamento tiene que ver única y exclusivamente con los que han creído en Jesucristo. Es decir, cuando la Biblia ocupa la palabra invocar, tiene que ver con aquellos que ya declararon públicamente que Jesús es el Señor. Invocar es un clamor de corazón. Invocar significa un clamor interior y exterior apasionado por pedir una acción de salvación. Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo utiliza la palabra invocar para aquellos que son salvos, aquellos que ya creyeron en el Señor y que con fe han pronunciado y sin vergüenza han pronunciado que Jesús es el Señor de sus vidas. Entonces, escúcheme bien. Pablo se pregunta en el versículo número 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Lógicamente, si están invocando el nombre del Señor, es porque ya tuvieron una acción de creer en su corazón. Ahora, veamos la palabra invocar. Primero quiero que vaya conmigo rapidito a un texto que está adelantito en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Siempre que utiliza Pablo la palabra invocar, tiene que ver con aquellos que ya declararon ser salvos, con aquellos que ya dijeron que Jesús es su Salvador, con aquellos que ya declararon, ¿verdad?, que Jesús es el Señor. Amén, hermanos. Veamos ahí. Eso es muy importante. Mira, hay una importancia de que la persona invoque, busque al Señor en el acto verdadero de creerle a Él como Salvador. Vea lo que dice el capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué nota usted ahí en ese versículo? ¿Qué nota ahí usted en ese versículo? Que solamente los que invocan el nombre del Señor son los que ya han sido santificados,
aquellos santos en cualquier lugar que invocan el nombre del Señor. Ellos son los que se ameritan, ellos son los que han invocado el nombre del Señor. Pero ese es el fin del proceso. El fin del proceso es que la persona públicamente con su vida pueda declarar que Jesús es su Señor y que no se esconda, sino que tenga una vida cristiana en donde él pueda publicar, en donde él pueda declarar abiertamente, sin ninguna vergüenza, que el Señor de su vida es Cristo. De tal manera que el fin último que tiene el hecho de nosotros predicar el evangelio es que la persona pueda con toda confianza decir que Jesús es su Señor. Si usted ha evangelizado, ha predicado y ha hecho todo el esfuerzo para que las personas conozcan del evangelio, yo quiero decirle que lo fundamental es discipularles. Es muy importante esto. Usted no puede llegar a un punto donde una persona defienda su fe si no la discipula. Es más, el Señor Jesús nos dijo: id y haced discípulos. El problema de la iglesia hoy en día es que ni está haciendo discípulos y tampoco está yendo a ninguna parte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Por vergüenza, por lo que ya hemos hablado en los sermones anteriores. Ya esto ya no lo quiero tocar porque sería solamente repetir lo mismo que ya hemos enseñado. Pero quiero dejarles ahí en sus corazones el hecho de que muchas personas no están cumpliendo esas dos funciones. Si usted está en una iglesia donde no se predica la palabra, donde no se evangeliza, donde no se discipula, puede ser lo más seguro que usted esté en un club social, que usted esté en una reunión social, porque el fin verdadero y único de ser cristianos es predicar a Jesucristo de tal manera que las personas con toda confianza y sin ninguna vergüenza puedan decir que Jesús es el Señor. Ese es el objetivo de la iglesia. Ese es el objetivo que tenemos como creyentes, que las personas puedan decir verdaderamente Jesús es el Señor. Vuelva conmigo a Romanos capítulo 10 y vamos a continuar en el verso 13, en el verso 14, perdón. Todo aquel, mire lo que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ok, note lo siguiente. Está hablando de una persona. No solamente quiero que note en el verso número 14, ¿cómo pues invocarán a aquel? Diga conmigo, a aquel en el cual no han creído. O sea, ojo, es una persona la base fundamental del evangelio. Esto no es un juego, porque normalmente nosotros hacemos un gran énfasis en la iglesia, pero el tema prioritario que Pablo está presentando aquí y lo pone en el principio del 14 es que estamos hablando de una persona. Diga conmigo, una persona. No estamos hablando de religiones. ¿Qué es lo que ha visto usted cuando usted escucha predicar a personas? Siempre van defendiendo su trinchera. Somos bautistas, somos de tal denominación, somos de esta cosa. No, es que aquí la cuestión es una persona, y esa persona importante que tienen que invocar es Jesús. Ahora, lo dejo nada más como alfombra, ¿verdad? Porque no voy a profundizar ahorita, ya va a ser el momento de profundizar en esto. Pero quiero decirles que desde la primera pregunta retórica, ¿cómo van a invocar en aquel quien no han creído? Ya Pablo está refiriéndose a Jesús. Ahora, veamos la segunda pregunta retórica. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y esto nos presenta nuevamente lo importante que tiene que ser para nosotros, diga conmigo, que oigan la palabra de Dios. Oiga, pero óigame bien. Aquí hay una cosa muy fundamental. Y le hablo a los que ya ganan alma. Le hablo a los que ya son cristianos de años. Le hablo a los que han venido de servir en esta tarde en evangelismo y que se han quedado al culto. Mire, aquí hay una cosa profunda, interesante.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. Muy bien, pero escuche. El objetivo suyo como evangelista es poner el mensaje en el oído de las personas. Eso tiene un poder, diga conmigo poder. Cuando nosotros predicamos la palabra, bíblicamente hablando, y evangelizamos bíblicamente, el mensaje que llega al oído, llega al corazón a través del Espíritu Santo. De tal manera que si Dios te usa, ese mensaje va a entrar al corazón de esa persona. Hoy en la mañana, que estábamos con el pastor Samuel llevando la predicación, me dijo, prediquémosle a unas señoras que estaban ahí detenidas. Y miren, estaban llorando, ¿verdad? Y la señora dice, esa muchacha era una mentirosa, que no sé qué. Pero fíjese que le voy a comentar algo que yo experimenté. Yo tenía años, si no le digo quizás años, ¿verdad? Fíjese que ya tenía años de no mandar a nadie al infierno, fíjese. ¿Y sabe por qué no? Le voy a explicar. Estaban tristes las señoras, unos jóvenes, no sé por qué delito estaban, aunque la duda la tenía, yo me quedé con la inquietud de preguntarle al pastor. Además que tampoco creo que lo hubiéramos preguntado, pero mire, estaban tan mal y decían, esa muchacha es una mentirosa, ella ha dicho mentiras de nosotros, pero ella estaba con cólera. Pero yo el mensaje que le llevé es a Jesús crucificado, pero les dije esto, miren, les dije yo, el problema menor que ustedes tienen son las esposas que ahorita las tienen ahí, las tienen encadenadas. ¿Por qué? Porque las dos señoras estaban encadenadas y el grupo de muchachos, ¿verdad? Pero ese es el menor problema, ¿sabe por qué? Porque al final el proceso va a continuar, el proceso va a seguir, las van a encontrar inocentes o culpables, pero yo les dije, ustedes tienen un abogado y ese abogado es Jesucristo, pero para buscarlo, ustedes no tienen que buscarlo solo para que lo saque de este problema, sino que tienen que buscarlo porque Él quiere ser su Salvador y su Señor. Y mire, y les dije, el mayor problema que tienen no es quedar encarceladas en la Bartolina. El peor problema que tienen es quedarse encerradas en el infierno por los siglos de los siglos. Yo no sé, hermano, cómo ellos lo oyeron, pero la señora comenzó a chillar. Hicimos la oración, ella dijo que la había hecho, las otras señoras también. Pero lo que le quiero decir es, ¿usted cree, hermano, que el poder estar esposado ahí en una delegación de la policía, eso es vergonzoso, triste, deprimente, eso es difícil que te suceda? Pero ¿sabes lo peor que te puede suceder? Es que en este mundo hayan pasado personas predicándote el evangelio de Jesucristo y tú haberlo rechazado constante, permanente y, hermano, por sobre todas las cosas, de una forma rebelde. Si has sido una persona que ha pasado por este mundo, te han predicado el evangelio y permanente y consistentemente has negado que Jesús es el Señor, entonces tenés un problema, porque no solamente vas a estar en este mundo bajo las esposas y bajo una cárcel, sino que vas a ir a condenación. Porque el problema es que si no crees en Cristo, estás condenado al infierno. Así de fácil, así de sencillo. Y no nos gusta mencionarlo, pero ¿sabe cuál es el punto? Es lo más importante que tenemos que mencionar. Esa es la realidad. Tenemos que decirle a la gente que si rechazan a Jesús, están condenados, porque está rechazando a la persona del Hijo de Dios. No está rechazando una religión, no está rechazando a los bautistas, no está rechazando una iglesia, no está rechazando al Taber, está rechazando al Dios Todopoderoso que te ha puesto un predicador ahí para que recibas a Cristo en tu corazón. ¿Tú crees que fue un accidente que pudiéramos haber estado ahí? No, Dios así lo permitió. ¿Por qué? Vea cómo Pablo, tomando en cuenta lo que estamos mencionando, para que nos quede claro, vea, la segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Cada vez que Pablo predicaba,
el evangelio de Jesucristo, lo hacía de la siguiente manera. Vaya conmigo a 1 Corintios 2, capítulo 2. Aquí no vamos a hablar de nada. Aquí no vamos a estar hablando de que el Señor les viene a dar sanidades, que aquí el Señor les viene a dar eso. Está bien, prediquemos eso porque está bien. Pero no es ese el centro. Diga conmigo, no es ese el centro. ¿Cuál es el centro? Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de ¿qué? Entonces, el centro del mensaje, ¿cuál es? Ve el verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este. O sea, Jesús es el centro de todo. ¿Me entiende? Y la obra de Cristo es el segundo tema principal de la predicación del evangelio y del evangelismo. Cuando nosotros predicamos, que yo lo hago, yo predico de todos los temas, pero escúcheme bien, hermano mío, cuando vamos a hablar de la salvación, no importa lo que el pastor le ha pasado en la semana, no importa si a mí me salieron bien o no, o malas cosas, 3 anécdotas o 4 cosas que yo te cuente que te hagan reír, eso no importa. Lo que importa es predicar como centro de la predicación a Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Ese es el centro de la predicación del evangelio. No es tus anécdotas, no es tu vida, no es tu experiencia, no son tus títulos, no son tus capacitaciones. Todo eso sale sobrando. Pablo renuncia a usar la sabiduría humana para predicar a Jesucristo y su obra en la cruz. Todo lo que agregues, todo lo demás, solamente son dulces, que no tienen fuerza ni poder. El centro de la predicación es Jesús y su obra maravillosa en la cruz. Entonces, Pablo, cuando predicaba para que la gente oyera, no es que oiga anécdotas, es que el mensaje que salva es Jesucristo. Por eso les dije en el versículo, en la primera pregunta retórica, que el centro de todo es Jesús. Amén. O sea, el centro de todo es Cristo, es una persona de la que tenés que hablar, es una persona de la que tenés que hablar allá afuera. Así de fácil. Ahora, esto nos va a ayudar a entender que cuando se predica a Cristo, el mensaje es efectivo y la salvación es efectiva también. Pero cuando usted no habla de Jesús, usted lo que está dando son mensajes de motivación. Lo que usted está haciendo es predicando otra cosa que no es Cristo. Amén. Amén. No los oigo convencidos. ¿Sabe por qué no los oigo convencidos? Porque como no estamos acostumbrados a eso. Pero es real lo que les estoy diciendo. Vea lo que dice siempre en el verso 14, Romanos 10, 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, ¿de quién hay que predicar? De Jesús. De Él hable. No vaya a contarle sus problemas. No vaya a contarle que el Señor le va a quitar las deudas, que el Señor le va a quitar la enfermedad. Dígale la verdad. Que si no cree en Cristo, ha rechazado la sangre del Hijo de Dios. Y él está en problemas porque no está reconciliado con Dios. Eso es el mensaje. Amén. Allí dice, vuélvalo a leer, la segunda pregunta retórica. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿De quien no han oído? Está hablando de Jesús. Tercera pregunta retórica. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predica? Ahí estamos hablando de el mensajero. Se necesita
un predicador que lleve el mensaje de la palabra. El mensaje de la palabra no va a llegar si no hay personas que vayan a predicar el mensaje. Pero mira lo bonito que te voy a enseñar. Cuando vos predicás el evangelio de Jesús, ¿quién es el que habla? Vea lo que dice Juan capítulo 10. Y ponga un separador en Romanos. Juan capítulo 10. Versículo 1 al 3. Mire lo que dice. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Ok. ¿Quién es el que les habla? El pastor, que es Jesús. ¿Los labios de quién ocupa Jesús? Sus labios, mis labios. Jesús no va a venir, no va a descender y va a hablar. Cuando nosotros vamos y predicamos la palabra del Señor y ponemos como centro a Jesucristo y la obra redentora de Jesús, lo que está sucediendo es que el Señor le está hablando a esa persona. No es a usted a quien rechazan, no es la iglesia a la que rechazan, es a Jesucristo al que han rechazado. De tal manera que más abajo, en el verso 16, lea conmigo Juan 10, 16, también tengo otras ovejas, ahí se está refiriendo a los gentiles, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mire bien, ¿quién les habla? El pastor de pastores es el Señor Jesús, pero Él usa nuestros labios para que a través del evangelio usted pueda llamar a las personas a la salvación. Amén, hermanos. Mire lo importante que es que vayamos a predicar. Mire lo importante que vayamos a las escuelas. Mire lo importante que es ir a la Bartolina. Mire lo importante que es ir a los hospitales. Usted se puede convertir en un instrumento del poder de Jesucristo. De tal manera que cuando usted predica a Jesús y el centro de su predicación es Cristo y el centro de la predicación que usted da es la obra de Jesús en la cruz del Calvario, esa persona está oyendo el mensaje del mismo Señor Jesucristo. Es como que Jesús le está hablando. Y puede ser la última oportunidad de su vida en la cual va a escuchar el mensaje, porque Dios lo está usando a usted. Dios nos está usando a nosotros. Vuelva conmigo a Romanos 10. Mire lo importante que es que hayan predicadores. Mire lo importante que es que vayamos y prediquemos la palabra del Señor. Entonces, hay una importancia en dos cosas. Ponga atención. Uno, tenemos que ir a predicar. Diga conmigo, ir a predicar. No se puede salvar almas si no se va. La iglesia no va a acrecentar, no va a crecer si no vamos. La gente no va a venir, tenemos que ir nosotros. Y lo otro, tenemos que cuidar lo que hablamos. Porque cuando predicamos, tenemos que hablar de Jesucristo. Diga conmigo, hablemos de Jesucristo. Mire, es más, no nos manda a hablar de salvación. Nos manda a hablar de Jesucristo y su obra en la cruz. Eso es lo que quiere Dios que hablemos. A veces andamos ofreciendo salvación, solo salvación. No ofrezca solo salvación. Ofrezca a Jesús para una vida plena. Ofrezca a Jesús que perdone el pecado. Ofrezca a Jesús que
perdona las faltas, ofrezca a un Jesús que redime, que restaura, que bendice. Hable de Cristo, hable de Jesús, hable de Jesús, hable de Jesús, solo hable de Cristo. Mire lo que dice esto, Samuel Pérez Millos en su comentario bíblico, un gran erudito, discípulo de Francisco de la Cueva, dice así: cualquier modificación desde la acción del hombre, o sea, todo lo que yo ponga o quite, destruye el mensaje y lo convierte en anatema. Existe la tendencia de dulcificar el mensaje para que no resulte demasiado duro a los oídos de los hombres. Para ello se suele dejar a un lado el énfasis en la condición pecadora de los hombres, en su incapacidad personal, en la condenación eterna de quien muere sin Cristo, en la depravación humana y en la acción salvadora única que procede de Dios. Hablar de pecado, infierno y condenación no es de buen gusto en el tiempo actual. Sin embargo, eso forma parte fundamental del mensaje del Evangelio. Por otro lado, en la evangelización actual hay mucho de hombre y poco de Cristo. El núcleo del mensaje no es la salvación, sino el Salvador. No se nos manda a predicar la salvación, sino proclamar al Salvador. Muchos mensajes evangelísticos no tienen la centralidad de Jesús, por tanto resultan buenos para convencer, pero incapaces de convertir a la persona. En otras palabras, háblele de pecado, dígale que son pecadores, dígale que son incapaces de alcanzar la salvación, dígale que están condenados al infierno y díganle que el único que los puede salvar es la persona de Jesucristo. Eso es lo que está haciendo Samuel Pérez Millos. Y es real, es real, es real. Hemos dulcificado el sermón, hemos dulcificado el mensaje para que la gente no se nos vaya, para que la gente... Yo estoy claro en algo. Mire, yo estoy claro que no siempre predicamos así. Pero cuando vamos a predicar a Jesús, tenemos que predicar el Evangelio tal como Dios lo manda. Predicar a Jesús crucificado, la obra redentora que hizo en la cruz, es decir, que resucitó al tercer día, que Él venció la muerte y el pecado y que Él está dispuesto a librarnos del infierno. Pero hay que hacer a las personas responsables, diga conmigo responsables. Mire, responsable es decirle, mira, sos pecador, sí. Aceptás que no tenés nada bueno en tu vida como una persona. Ay, no, todo el mundo va a decir, soy bueno, soy aquí. No, que acepten que son pecadores, que somos todos pecadores. O sea, decirle, mira, tú sabes que vos solito no te puedes salvar. Sí, yo lo sé. Y vos sabés que el único que te puede salvar es Cristo. Sí, yo lo sé. ¿Te querés arrepentir de tus pecados? Sí, me quiero arrepentir de mis pecados. ¿Reconoces que solo Él es el Salvador? Sí. ¿Reconoces que Él te puede salvar del infierno? Sí. ¿Pero qué hacemos nosotros? Si usted muriera ahora, ¿a dónde va su alma? ¿Al cielo o al infierno? Hable de Jesús. Hable de su obra. Hable de lo que hizo. Declárelo, márquelo en el corazón de la gente. Léalo bien para que usted lo pueda compartir. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, hermanos. No soy yo. Entonces entramos con un sermón de miedo. Ay, sí, no me quiero ir al infierno. Ya voy a hacer la oración. Mire, no se preocupe si usted lo hace así. Yo también lo he hecho así. Todos lo hemos hecho. Porque es más fácil dar miedo que enseñar. Por eso se tiene que capacitar, tiene que aprender Biblia. Entonces yo me acuerdo de un sermón que yo prediqué del rapto. No, yo me acuerdo que le dije a varios, le dije a Javier, a mi colaborador, le decía, mira, cuando termine el sermón, quiero que me pongas aquella alabanza yo creo que Estanislao Marino, de Cristo vino, Cristo vino. Entonces, pero mire, yo les dije, miren, tienen que estar preparados, que tienen que estar listos, que el Señor ya viene, no se van a ir en el rapto. Hermano, se levantaron como así, o sea, sin mentirles, unas 8 personas de 400 gente. Pero por miedo, no crea que por amor a Cristo. O sea, tenemos que hacer un enfoque, un énfasis en el amor de Jesús, en el perdón de Jesús,
en la misericordia de Jesús, en que Él murió por nuestros pecados, que Él nos libró del pecado y de la eterna condenación. Tenemos que hablarle del infierno a la gente, pero de otra manera. No planteándole, ¿quiere ir al cielo o al infierno? No, dígale la verdad, que son pecadores y que no tienen nada bueno en ellos. Porque es Romano el que dice que no hay nada bueno en nosotros. Y que no hay justo ni a un solo uno. No hay ni un solo justo. Entonces, ese es el énfasis que debemos de hacer. Vea conmigo Romanos 10, verso número 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces hay que ser muy enfáticos en eso. La predicación tiene que ser centrada en la obra de Cristo y en Cristo. Amén, hermanos. ¿Nos queda claro eso? Muy bien, veamos lo último, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, aquí cerramos con esto. Pablo va a hablar de el llamado que hace el Espíritu Santo a apartar a un grupo de personas para poderlas poner en la obra, en el hecho de ir a predicar el mensaje. Entonces, si no hay enviados, si no hay gente que el Espíritu Santo toque para ir a predicar este mensaje, no va a haber nadie que predique, no va a haber nadie que oiga la predicación y no va a haber nadie que crea en la predicación. Imagínense lo importante que es que vayamos y que vayamos de verdad a evangelizar. Ahora, note lo que dice el verso 15, la primera parte, ¿y cómo predicará si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dos detalles ahí. Primero, los pies, porque el evangelio está en movimiento activamente. Diga conmigo, el evangelio es activo. La evangelización también tiene que ser activa. Tenemos que ir, tenemos que movernos. Dejemos ya de estar en la silla, dejemos de estar adornando la iglesia. Vayamos. Los pies tienen que estar en movimiento, porque si no vamos, no van a venir. Pero dice la Biblia que hermosos son los pies. Es un texto sacado de Isaías 52. Pero note esto, no me voy a meter todavía porque no nos va a quedar tiempo. ¿Por qué son hermosos esos pies? ¿Será porque son bellos los pies? No, no se está refiriendo a que los pies son bonitos. Es más, yo pocos pies he visto bonitos, pero o sea, la verdad es que mis pies no son muy bonitos, ni son bonitos, nada de bonitos. Sino que se refieren a lo que el mensajero lleva. Porque el que va predicando las buenas nuevas y va predicando la reconciliación. No son hermosos los pies porque en sí mismos sean así, sino que porque el que lleva el mensaje, el que predica el evangelio, va llevando un mensaje de reconciliación y de paz. Y por eso, cuando la mujer me vio ahí, cuando la mujer nos vio, las dos hermanitas las dos señoras que estaban allí, para ellas, en ese momento, la oración que hicimos con ellas fue hermosa, porque Dios le puso predicadores ahí. Tal vez ella había oído el mensaje muchas veces, pero nunca le había puesto atención hasta que se vio en esa situación dramática en la que ella estaba metida. Es hermoso, son hermosos los pies cuando uno ve al mensajero venir con una noticia. Y la noticia es que Jesús nos ha hecho libres de toda condenación. Por eso los pies son hermosos, porque el mensaje que trae el predicador es de paz, de reconciliación y de libertad espiritual. Hermanos míos, levantémonos para ir a predicar. Somos enviados a predicar el evangelio, para hacer oído el mensaje y para que la gente pueda creer en aquel que le puede salvar de la condenación eterna. El centro del evangelio es Jesucristo y su obra. Y en la medida que prediquemos con pasión a Jesús y en la medida que aprendamos evangelio para enseñar más de Cristo, en la medida que conozcamos los evangelios
que nos hablan del Señor Jesús, en la medida que gastemos tiempo en leer al apóstol Pablo, aprenderemos constantemente a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y cuando hablemos de Jesús, hablaremos con conocimiento, hablaremos con pasión y hablaremos con la verdad de decirle al mundo que Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos.